muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a toda la amable audiencia de la radio y la televisión. Agradecemos a Dios que nos permite saludarles otra vez y para estudiar, como siempre, la lección de la escuela sabática. Este día, domingo 19 de mayo, me acompañan mis hermanos Jorge Joaquín y mi hermanita Elsa Joaquín, quienes son miembros de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles de McKinney, Texas. ¿Cómo está, hermana Elsa, esta mañana? Bien, gracias a Dios, hermano, porque Dios nos ha permitido que estemos acá para poder pues ayudarle. Hay saludos a las personas que nos van a mirar o que nos van a escuchar, saludos a todos. ¿Y usted cómo se siente, hermano Jorge? Mi hermano, sí, es muy bendecido por la gracia del Señor, que es un grande y hermoso privilegio de poder haber permitido que podamos estudiar conforme a la voluntad del Señor, su bendita y santa palabra. Amén. Bueno, como siempre, no podemos avanzar sin antes orar, así que vamos a arrodillarnos para pedir la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, esta mañana tú nos has dado el privilegio de la vida y nosotros queremos, Señor, aprovechar esta vida para buscar tu presencia a través de este estudio de la palabra de Dios. Nosotros te pedimos que la sabiduría nos la concedas para entender tu palabra. Oh Padre, tú eres el que has revelado la Escritura, de manera que hoy tú también nos puedes dar el entendimiento. Y rogamos para que pueda eso ser una realidad y así edificarnos de tal manera que estemos listos para irnos contigo cuando vengas en gloria. Amén. Gracias, Padre, por el privilegio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La semana pasada, el Señor fue tan bueno con nosotros que nos dio una lección que sin duda es para arrancar de nosotros el egoísmo. Y uno pudiera pensar que es suficiente con todo lo que nos dio el Señor la semana pasada en cuanto al tema del ministerio de la liberación. Pero, hermanos, ese tema se quedó corto. De manera que Dios para esta semana, como a manera de continuidad, viene con la lección titulada Liberando a nuestros prójimos. Y aquí nosotros vamos a ver cómo Dios, hermanos, verdaderamente quiere que mostremos nuestro amor. Es que, hermanos, el amor es la demostración de que uno de verdad es discípulo de Cristo. Así que liberando a nuestros prójimos será una lección que nos va una vez más a confrontar con el cristianismo verdadero y con lo que realmente nosotros somos a este momento. Creo definitivamente que debemos de darle gracias al Señor porque Él quiere, antes de llevarnos al cielo, que estemos bien preparados para poder morar allá. Y a través de estos temas, como el de la semana pasada y el de esta semana que vamos a estudiar, sin duda el Señor quiere que seamos candidatos idóneos para morar con Él en el cielo. Hay un texto bíblico que es el versículo de memoria y al mismo tiempo una pequeña cita del Espíritu de profecía que de entrada nos dicen que si nosotros hacemos las cosas como Dios nos las va a enseñar esta semana, oh hermanos, tendremos una linda recompensa. Hermano Jorge, según Lucas 6:38, ¿qué nos dice acerca de lo que nos va a dar el Señor si nosotros somos como Él nos manda en su palabra? ¿Qué le parece si lee para nosotros la lectura de Lucas 6:38, que viene siendo el versículo de memoria prácticamente de esta lección? Sí, queridos hermanos, allá a la distancia, los que los ven, los invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas 6:38. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38.
la palabra de Dios lo dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Duran en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mediréis, dice, se os volverá a medir. Interesante, hermanos. Miren ustedes, el Señor nos dice que si nosotros damos, también se nos va a dar. Y miren la medida en que se nos va a dar. Se nos va a dar, dice, de una manera buena, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. El regazo era el pliegue de la vestimenta oriental, el pliegue que iba de la cintura hacia abajo. Esa parte de la vestidura era el regazo, y yo me imagino el cuadro cuando uno levanta ese regazo y uno dice, échemelo aquí. Digo esto porque me acuerdo que mi abuelita, hermana Elsa, ella usaba pues bastante el delantal. Sí. Y me recuerdo que habían veces que íbamos a buscar mangos o a buscar algo, ¿verdad? Y ella, no sé cómo, se levantaba el delantal y lo llenaba y venía con aquello, pero que se le salían los mangos. Entonces, algo así es el Señor, es el regazo de cómo va a venir de lleno la bendición, dice, que vamos a recibir si nosotros somos dadivosos. ¿Qué le parece? Amén. Así es, Gloria así al es. Señor. El Señor, yo pienso de que el Señor nos da bendiciones a cada uno de nosotros, pero conforme nosotros se la pidamos, así el Señor nos da las bendiciones a nosotros. Amén. Y es posible que a esta altura, amable televidente, pues para que no haya confusión, ¿verdad? Alguien se imagine, entonces regazo, pues una cosa así como una parte de tela de la vestimenta que yo le voy a traer llena de dólares, llena de billetes de mi país. No, mi hermano, no pensemos solo en eso. El Señor lo que está diciendo es de la grande bendición espiritual que podemos tener y también material si Él nos la quiere dar. Amén. Pero lo que Dios está diciendo es que el que es dadivoso dice que Dios también le da, y le da una medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Dice un comentario que esto de que la medida era apretada y remecida, dice que era como cuando tú tienes una especie de, yo no sé cómo le llamarán en algunos países, pero allá en mi país le dicen un costal. Y tú dices para que le quepa más, lo aprietas y lo aprietas para que le quepa más. Y dice que remecida es como un paquete que lo golpeas y lo golpeas de manera que le quepa más, de tal manera que sea abundante lo que tengas. Hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí es, miren, el que es generoso, el que es dadivoso, así como la medida es que se aprieta y que se remece, y como el regazo que rebosa de bendiciones, así dice el Señor, es bendecido el que da. Amén. Y no, como dije, esperemos solamente que la bendición sea en la manera como nosotros queremos, sino en la manera como Dios nos quiera bendecir. Pero aquí lo que estamos viendo es de que hay una bendición. Hay una bendición al ser uno dadivoso. ¿Qué le parece, hermano Jorge, si se lee la cita, esa que tiene allí el Ministerio de Curación, página 152, la que está bajito del versículo que leyó? Sí, gracias, pastor. Dice el Ministerio de Educación, página 152, el dueño del mundo es rico en recursos y bendecirá a todo aquel que procure beneficiar a los demás. Miren ustedes cómo la sierva del Señor, Elena Guay, concuerda con las Escrituras. Porque el texto que Jesús nos acaba de decir, que el que da se le dará
y en una medida buena, apretada, remecida y rebosando en su regazo. Así dice también el don profético. El dueño del mundo dice que es rico en recursos. Va a bendecir a todo aquel que procure beneficiar a los demás. Así que la lección de esta semana, hermanos, viene enfocada, pues como dije, de una manera continua del tema que tuvimos la semana pasada. Porque el Señor, hermanos, vuelve a enseñarnos de que tenemos que realmente amar a nuestro prójimo y ayudarlo. Bueno, es que, hermana Elsa, así fue Jesús, ¿verdad? Así fue Jesús, hermano. Por eso la lección dice que hay que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y qué le parece, hermana Elsa, si usted me lee cómo enseñó Jesús a sus discípulos a trabajar por los demás, según Juan 13:34? Aquí en la primera pregunta del domingo. ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a trabajar por los demás? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Miren, hermanos, la lección nos está diciendo que nosotros, para poder de verdad ser, como hemos dicho anteriormente, dadivosos, generosos y que se nos bendiga igual como seamos, dice que esto es posible, hermanos, si nosotros amamos a las personas. Es que, hermanos, el amor, como dije hace unos momentos, es la demostración de que verdaderamente uno ama a Dios y ama a su prójimo. Amén. Interesante que dice el versículo acá, de que los discípulos oyeron de su maestro esta instrucción, de que un mandamiento nuevo les estaba dando. Un mandamiento nuevo en el cual ellos tenían que amarse unos a otros, así como Él les había amado. Hermanos, ¿por qué la Escritura dice, un mandamiento nuevo os doy? Si el mandamiento en sí no era nuevo. Si ustedes van allá al libro de Levíticos, allá ya se decía de que pues amáramos a nuestro prójimo. Entonces, ¿en qué sentido era nuevo, hermanos? En el sentido de que Jesús nos dice que amemos al prójimo no como a nosotros mismos, sino como Jesús nos amó. Amén. En eso es lo nuevo, porque, hermano Jorge, yo lo puedo amar a usted, pero lo puedo amar como a mí mismo. Pero como yo tal vez, pues yo no quiero morir, no voy a llegar hasta ese punto de dar la vida por usted, ¿verdad? Entonces, como yo no quiero morir, pues lo voy a amar como a mí mismo, pero sin llegar hasta ese punto de que yo pues tenga que morir por usted. En ese sentido, el mandamiento había sido dado. Y Cristo dice, el mandamiento que yo les doy, dice, este es nuevo, porque aquí no van a amar como ustedes mismos, sino que van a amar como yo los amo. Y yo los amo al punto de que voy a morir por ustedes. Amén. Imagínense. Amén, Señor. Aquí nosotros encontramos, hermanos, de que lo nuevo del amor era de que uno debería de amar ya no como a uno mismo, sino como Jesús lo amaba, en el sentido de estar dispuesto, hermanos, a morir por su prójimo. Y miren, seamos sinceros, a ese punto, pues no hemos llegado, nos hace falta. Así que, hermanos, el mandamiento nuevo para nosotros, hermanos, es en este momento, digámoslo así, necesario que lo pongamos en práctica. Que lleguemos, hermanos, a amarnos de tal manera como Jesús nos amó, al punto en que estemos dispuestos a morir por nuestro prójimo. Imagínense, qué tremendo. Así que, hermanos, cuando se trata de trabajar por los demás, nosotros solo podemos hacerlo si verdaderamente amamos a los demás como Jesús los amó. ¿Y qué dice el don de profecía, hermana Elsa? Allí la siguiente nota en el Ministerio de Curación, página 120. Dice, el ejemplo del Salvador debe servirnos de modelo para nuestro servicio, en pro de los tentados y extraviados. Hemos de manifestar para con los demás el mismo interés
la misma ternura y longanimidad que él manifestó hacia nosotros. Si Cristo mora en nosotros, manifestaremos su abnegado amor para con todos aquellos con quienes tratemos cuando veamos a hombres y mujeres necesitados de simpatía o ayuda. No preguntaremos si son dignos, sino cómo podemos beneficiarles. Qué Ministerio tremendo. de Curación. Amén. Miren ustedes, hermanos, hasta dónde dice que debemos llegar con este amor. Que cuando veamos a los hombres y mujeres, dice, necesitados de simpatía, nosotros, dice, no nos deberíamos de preguntar si son dignos, sino cómo podemos beneficiarles. Vivimos en un mundo, hermanos, donde por causa de la maldad, dijo Cristo, el amor de muchos se enfriará. Y ahora, pues la primera cosa que viene a la mente es, ¿realmente se lo merece? ¿Realmente pues lo necesita? ¿O solo se estará aprovechando? Uno, hermanos, rápidamente hace esas preguntas, pero se las hace para no ayudar. Y como aquí dice que el ejemplo del Salvador nos debe servir a nosotros de modelo para nuestro servicio, dice, en pro de los tentados y extraviados. ¿Por qué? Porque debemos de manifestar para con los demás el mismo interés, la misma ternura y la misma bondad que Él manifestó hacia nosotros. Hermanos, necesitamos orar para que verdaderamente nosotros amemos como Jesús nos amó. Amén. Porque solamente así nosotros vamos a valorar a las personas. Y solamente así nosotros vamos a valorar lo que es, hermanos, salvar un alma. Hermano Jorge, ¿cómo enseñó Jesús el valor de un alma según Lucas 15, 4 al 10? Lucas 15, 4 al 10. Así os digo que hay. No, este es Lucas 15, 4 al 10. Oh, perdón. Si quiere que lo lea su esposita. Perdón, sí, Sí, está bien. léalo usted, hermana. Dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no dejará las 99 en el desierto y va tras las que se perdieron hasta encontrarlas? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y gozoso, y viendo a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles: regocijaos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O que mujer que tiene 10 dramas, se le pierde una drama, no enciende el candil y barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la haya, reúne a sus amigas y a sus vecinas, diciendo: regocijaos conmigo, porque he hallado la drama que había perdido. Así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. ¿Qué le parece, hermano Jorge, a usted el hecho de que Jesús, pues en esta parábola dice que deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué pensamiento a usted le viene en cuanto al gran interés que Cristo tiene por los pecadores? Hermanos, allí lo que me llama la impresión a mí, que el gran amor que Cristo tiene para cada una de sus criaturas, allí los está hablando tanto como los que lo hemos aceptado como divino y salvador, y a los que están allá afuera, a los que están perdidos, a esa gran comisión que a cada uno de nosotros que le hemos aceptado a Él como divino y salvador, los ha encomendado a aquellos que todavía no les ha llegado la luz del divino salvador,
que por amor nuestro Señor Jesús fue más allá, que por amor nuestro Dios fue más allá, que dio a su Hijo, como dice San Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nosotros debemos de llevar esa gran comisión que nuestro Señor los ha encomendado, que Amén. por amor los tiene, ese gran privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen. Amén. Y hermana Elsa, ¿usted qué impresión le causa el hecho de esta señora que había perdido la dracma, o sea, esa moneda, y el hecho de que ella pues barriera y buscara hasta encontrarla? ¿Qué usted mira ahí en cuanto al amor de Dios para con el pecador? Pues yo pienso, hermano, que pues Dios dio su vida por nosotros, el gran amor que Dios nos tiene. Y pues cuando Él pierde, Él busca a sus hijos. Bueno, mis hermanos, efectivamente, como dice la hermana, el Señor busca a sus hijos. Así como esta mujer buscaba la moneda que se le había perdido, así como también Jesús dice que busca la oveja que se le ha extraviado. Nosotros miramos el gran valor que tiene un alma delante de Dios. Amén, amén. Al punto de que en estas dos parábolas se mira cómo el Señor ha emprendido la búsqueda de esa alma perdida. Tanto de los que están perdidos y saben que están perdidos, pero no saben cómo regresar, como es el caso de la oveja. Aquí nosotros miramos que el Señor Jesús con estas parábolas demuestra que de verdad ama al pecador, Amén. valora Amén. un alma. Y así Gloria al nosotros Señor. igualmente debemos valorar a todos aquellos que no han conocido de Cristo. Tenemos la misión, tenemos, hermanos, esa responsabilidad de buscarlos. Amén. Hermano Jorge, si usted me lee, por favor, ahí las primeras 4 líneas de la nota que aparece aquí en del Espíritu de Profecía. En la parábola del Salvador, aunque la dracma perdida estaba en el polvo y la basura, no dejaba de ser una moneda de plata, dice. Su dueña la buscó porque tenía valor. Así también toda alma, por degradada que esté por el pecado, es preciosa a la vista de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Miren ustedes cómo el Señor nos ve a todos como algo especial, como algo precioso, aun cuando dice que hayamos caído y nos hayamos degradado por el pecado. Hermanos, el Señor en su misericordia todavía espera que nosotros nos volvamos a Él. Y Amén. por eso nos busca. Pone predicadores, pone radios, pone televisores, pone diferentes medios el Señor, de manera que la gente a través de eso llegue a su verdad, venga a sus pies. ¿Cuántos hay que han venido a la verdad presente a través de un programa de televisión, un programa de radio? Esas fueron las formas como el Señor te buscó, mi hermano, porque te amaba, porque te ama. Dice aquí que el amor de Cristo manifestado en palabras y obras se abrirá camino hasta el alma cuando de nada valdría la reiteración de preceptos y argumentos. Cuán importante es esto, hermanos. El amor manifestado en palabras y obras. Necesitamos, dice, más simpatía cristiana para con los pobres y los que padecen, para con las almas que luchan y son muchas veces sorprendidas en sus faltas, para con los que van pecando y arrepintiéndose, los tentados y desalentados. Miren lo que necesitamos para con ellos, más simpatía cristiana. Hay veces cuando, hermana Elsa, nosotros cuando alguien vemos de que ya pues cae y cae y cae, pues como que nos da de decir, bueno, pues ya dejémoslo, ¿verdad? Ya se le enseñó el camino y nos damos por vencido y por ahí pues lo dejamos. Según esta lección, dice que no debemos hacer eso. No debemos dejarlo y también
el trabajo de nosotros ahorita, donde estábamos leyendo acá, donde dice de que, no me acuerdo en qué parte acá, pero lo que le quiero decir es que el trabajo de nosotros ahora ya no es buscar a las personas también que no conocen porque hay mucha gente, hermano, que no sabe nada de las cosas de Dios. Así es. Y ese es el trabajo que Jesús nos dejó a nosotros ahora, para poder buscar las almas que no conocen. Amén. Bueno, así llegamos al final, hermanos, del estudio de hoy, esperando con la ayuda del Señor de que todos, hermanos, nos propongamos seguir el ejemplo de Jesús, amando a nuestro prójimo de la manera como Jesús nos amó. Amén. Tenemos una gran tarea, hermanos, y muchas veces esa tarea no se acaba por falta de amor. Pero si hoy nosotros le pedimos a Dios que nos dé ese amor por la gente, como el amor que Jesús nos tiene, les digo que se van a ver los resultados. Los frutos de nuestro trabajo misionero se verán, porque el amor nos llevará, hermanos, a hacer de todo con tal de que las almas se salven. Amén. Dios nos ayude y que todos este día hagamos la decisión de que el amor por la gente, por el prójimo, lo podamos mostrar este día de todas formas como Jesús lo hizo. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos y vamos a agradecerle al Señor por ese tan grande amor con el cual Él nos ha amado. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por incentivarnos a amar a la gente como tú nos amaste. Señor, qué hermoso esto de que el mandamiento nuevo no era nuevo en sí mismo, sino en la manera de aplicarlo. Porque hasta este tiempo, cuando tú dijiste estas palabras, la gente amaba a su prójimo como a sí mismo. Pero ahora dices tú, no es como a ti mismo, es como yo te amo, al punto de que me doy por ti, doy la vida por ti. Padre, qué grande, qué profundo es este amor. Te rogamos, Señor, que nos transformes de tal manera que podamos amar a nuestro prójimo de la misma manera. Señor, te rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser personas que reflejen el amor de Jesús. Por favor, Padre, te rogamos que en nuestro corazón haya desbordante amor para con el prójimo, que lo amemos, Señor, de la manera como tú nos has amado. Ayúdanos, por favor, a no darnos por vencido en cuanto al servicio, en cuanto al amor, en cuanto a atender al prójimo. Señor, que nunca nos cansemos y que siempre busquemos cómo ayudarlo de la manera como tú nos has buscado a nosotros. Gracias por esta palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.